Buenos días, jóvenes. Vamos a empezar con la clase de lógica simbólica. Les voy a mostrar pantalla. Me dice si la miran. ¿La miran? Muy bien. Anteriormente habíamos visto el modus ponendo pone. El día de hoy vamos a ver algunas situaciones. Vamos a ver qué es una demostración. Fíjese que aquí dice P implica qué. Implica Q. P implica Q. ¿Y sucedió qué? P. Sucedió P. ¿Qué podemos concluir? ¿Qué podemos concluir? Voy a repetir. Aquí en la proposición 1 dice que ¿qué implica Q? ¿Quién está implicando a Q? Si sucede P, ¿pasa qué? Aplicará Q. Exacto, implicará Q. Y ocurrió P. ¿Cuál sería la conclusión si ocurrió P? ¿Qué va a pasar qué? ¿Va a pasar? Q. Q. ¿Por qué? ¿Por qué regla? Veamos la regla que me indica a mí que se conoce como el modus ponendo ponens. Y su abreviatura es MPP, que significa modus ponendo ponens. ¿Qué significa el MPP? Significa modus ponendo ponens. ¿Dudas ahí, chicos? ¿No hay dudas? Mire acá. Se puede crear una tercer proposición creada a partir de las primeras dos. Agarro las primeras dos y creo una tercera, concluyendo Q, utilizando el qué? El modus ponendo ponens. ¿Alguna duda, chicos? Entonces nosotros creamos nuevas proposiciones utilizando el modus ponendo ponens. Eso lo vimos en la clase pasada. Y de esa clase pasada ustedes tienen de tarea los ejercicios 2.1. Todos estos, miren. Ahí los hacen. También tenemos demostraciones en varios pasos. Puede ser en 2, 3, 4 pasos. Fíjense esto. Fíjense. Vamos a tener aquí, por ejemplo, a esto se le llama transitiva. P implica ¿qué? Implica Q. Q. ¿Y Q va a implicar a quién? AR. A R. P implica Q y Q implica R. Muy bien. Y tenemos la tercera que pasó P. A esto se le llaman premisas. ¿Cómo se le llaman? Primicia. Premisas. Las premisas son enunciados que siempre son ciertos, siempre son verdaderos, no pueden ser falsos. ¿Entendido? Entonces, ¿qué podemos concluir de ese montón de premisas que tenemos ahí? Veamos qué podemos concluir. Son verdaderas. Si son verdaderas, sí, exacto. Estas siempre van a ser verdaderas. Muy bien. Miren que estas premisas aparecen acá. Nosotros podemos crear nuevas premisas. Por ejemplo, aquí se creó la premisa, una premisa 4 y una premisa 5 que no estaban, sino que nosotros las conseguimos. ¿Cómo conseguimos las nuevas premisas? Atención, por favor. ¿Qué pasa? Solo viendo estas tres, no miren acá, mejor miren acá. En alguna de estas tres, situaciones, podemos nosotros utilizar el modus ponendo ponens. Primero, ¿cuántas líneas necesita el modus ponendo ponens? ¿Una, dos, tres o cuatro? Lo acabamos de ver ahorita. El modus ponendo ponens. ¿Cuál es el modus ponendo ponens? Que si P implica Q, Utilizadas, profe. ¿sí? Y sucede P, podemos crear una nueva en donde se concluya que Q. ¿Cuántas necesita entonces para concluir Q? Dos enunciados. Una implicación y en la otra que sucede el antecedente. ¿Y aquí cuántas hay? ¿Cuántas hay Tres. acá? Tres. Muy bien.
Entonces, para el modus ponendo ponens, ¿qué filas me sirven? Me sirve, por ejemplo, la línea, la premisa 2 y la premisa 3. ¿Podría concluir yo algo ahí con el modus ponendo ponens o no me sirve? Me dice aquí en la premisa, me trabajo con David y con Luis ahorita. David y Luis, mantengan encendido el micrófono. Enciéndanlo. Enciéndalo usted también, Luis, no importa. Bueno, dice que si P implica Q, ¿qué implica P? Perdón, ¿quién implica Q? P. Si sucede P, ¿va a ocurrir qué? Q. Sí, Q, exacto, excelente, muy bien. Y en la segunda, este es un primer enunciado. Y en un segundo enunciado me dicen que ocurrió P. Entonces, luego, ¿qué va a suceder después de que ocurrió P? ¿Va a ocurrir? Q. Q. Y a eso se le llama MPP. ¿Qué significa? Manos y pistolas, no. Modus ponendo ponens. Modus ponendo ponens. ¿Cómo se llama esta regla? Modus ponendo ponens. Pregunta, ¿podemos utilizar el modus ponendo ponen nosotros en esta línea y en esta línea, en la 2 y en la 3? Q implica R y sucede P. ¿Se puede? No. No, porque no se parece. Tendría que haber aquí una ¿qué? Una P. Una P. Bien, pero podría utilizar otras líneas yo. Puedo utilizar la 3. ¿Qué otra línea hay? ¿Qué otra premisa? Ya vimos que la 2 y la 3 no. ¿Cuál me podría servir entonces? ¿Y si utilizo la 1 y la 3? Utilizando la 1 y la 3, ¿se podría aplicar el modus ponendo ponens? Sí, profe. P implica Q y sucede P. Creo una cuarta ¿qué? Una cuarta, un cuarto enunciado. ¿Dónde se concluye el qué? ¿Qué se concluye en el cuarto enunciado? Si P implica Q y ocurre P, ¿qué podemos concluir en el cuarto enunciado? Q. ¿Dudas, chicos? Y eso fue lo que pasó aquí, que tenemos P implica Q y sucede P, entonces concluyo Q. ¿De qué? Del modus ponendo ponens. ¿Utilizando qué líneas? ¿Qué premisas? ¿La 1 y la qué? La 1 y la 3. ¿Le entendieron, chicos, aparte? David, ¿le entendió? Sí, profe. Denzel, ¿le entendió? Sí, profe. Ahora, ya hemos creado una nueva premisa. Hemos creado una nueva que se llama solamente Q. ¿De dónde salió? De la enunciado 1 y 3 utilizando modus ponendo ponens. Muy bien. Ahora que tenemos 4, puedo utilizar yo de nuevo modus poniendo ponen y me dicen en qué líneas. Ahora solo tenemos estas 4. ¿Qué líneas podemos utilizar ahora para el modus poniendo ponens? La 1, Ya la 1 y cuál. la 1 y la 3. Sí, pero ya lo hicimos y obtuvimos la 4. De la 1 y la 3 obtuvimos la 4, ¿sí o no? De la 1 y la 3 obtuvimos la 4. Modus poniendo ponens, utilizamos la 1 y la 3 y concluimos Q. Porque tenemos P y tenemos que P implica Q. Entonces concluimos Q, ya la utilizamos. La 5. La 5 no está, imagínense que esta no está todavía. Solo tenemos estas 4. ¿En dónde más puedo utilizar modus poniendo ponens ahora yo? En la 2. En la En la 2, 2 y en la 4. en la 2 y en la 4. Vamos a ver, la 2 y la 4. En la 2 y la 4 sería Q implica ¿qué? R, Era, ajá. ¿Y sucedió qué en la 4? Q. Q. Sucedió Q. Entonces vamos a crear una nueva proposición llamada proposición 5. ¿Qué podemos concluir de Q implica R y qué pasó Q? Vamos a concluir qué. Utilizando el modo poniendo ponen. Los escucho. Que Q implica R ahí. Q implica R, ya lo tenemos. En la 2, Q implica R, ya lo tenemos. Y sucedió Q. Por lo tanto concluimos que
voy a recordar el modus ponendo opponens. Mírenme, si yo tengo un antecedente, implica un consecuente. P implica Q. Y sucedió el antecedente, sucedió P. Supongamos que sucedió P. Sucedió P. Por lo tanto, concluimos que, chicos, concluimos Q. Es decir, si el día está nublado, entonces Q significa que va a llover. Pues resulta que vemos al cielo y sucede P. El cielo está nublado. Por lo tanto, concluimos Q, que va a llover. ¿Entendido? Muy bien. Hagamos eso mismo con Q implica R y sucedió Q. ¿Qué va a suceder entonces al final? R. R, exacto. Exacto, R. Entonces, esta R, ¿de dónde la conseguimos? ¿De qué líneas? ¿De la 2 y la qué? Y la 4. Utilizamos el modus ponendo opponens en la 2 y la 4. ¿Entendieron cómo es la cosa aquí? Sí, profe. ¿Alguna duda, chicos? Vamos a borrar todos los dibujos ahora. Cheque, les voy a explicar una nueva regla. Hasta ahorita solo se saben el modus ponendo opponens. Vamos con otra. Permítanme. Hay muchas más reglas. Ley de doble negación. La regla de doble negación es una regla simple que permite pasar de una premisa única a la conclusión. Un ejemplo único es el de negación, lo mismo que la negación de una negación. Por ejemplo, no es cierto que Honduras no es un país con grandes problemas económicos. Pero necesito que pongan atención, chicos. Y dejen de estar copiando que esto está en el libro. Esto está en el Classroom. Lo tienen que copiar, tranquilos. Ahorita lo pongan atención. Ahí dice, la regla de la doble negación es una regla que permite una conclusión de un solo. Y les voy a decir cómo es esto. Imagínense que algo está negado, por ejemplo. ¿Qué significa esto? ¿Está negado o no está negado? Sí está negado. Ahora, ¿qué pasa si yo vuelvo a negar lo que está negado? Doble negación. Exacto, doble negación. Y se concluye ¿el qué? Se concluye de un solo P. Es decir, si yo estoy negando algo que estoy negando ya, se vuelve algo sin negación. ¿Entendido? Es algo parecido a la ley de los signos, menos por menos, damos algo así. Pero no, no es lo mismo. El punto es que si está negado y vuelvo a negar lo que está negado, estoy diciendo la proposición de manera directa esta. Les voy a dar un ejemplo. Supongamos que yo digo que P significa la luna es esférica. Pongan atención, por favor, porque después quedan con dudas. La luna es esférica. Ahora, si yo niego eso, voy a negar eso. ¿Cómo sería? No es cierto. No es cierto. O la luna no es esférica. La luna no es que, no es esférica. ¿Qué estoy haciendo ahí? Con la proposición, la E que Me ha negado. la he negado, exacto. Estoy negando la proposición. Ahora voy a volver a negar lo que ya negué. Voy a decir, voy a negar lo que ya había negado antes. ¿Y cómo sería? Ayúdenme a decir cómo sería en palabras. No es cierto que la luna no es esférica. No es cierto que la luna no es qué. Esférica. Que la luna no es esférica. Chicos, si yo digo, no es cierto que la luna no es esférica, ¿qué estoy diciendo? ¿Que la luna es esférica o no es esférica? Escuchen lo que estoy diciendo. No es cierto que la luna no es esférica. Al final, ¿qué estoy diciendo? ¿Que la luna es esférica o no? Que Una sí esférica. lean bien. No es cierto que la luna no es esférica. No es Ok. cierto que la luna no es esférica. Está diciendo que no es, que la luna no es esférica. No es cierto. Escuchen, por eso
Pongan atención en lo que estoy diciendo. Miren, tenemos que P significa que la luna es ¿qué? Esférica, va. No P significa que la luna no es esférica. Y no P, dos veces negada, significa no es cierto que la luna no es esférica. No es cierto que la luna no es esférica. Conclusión. ¿La luna Sí, es esférica o no? Con no P. Que sí lo es. ¿Qué opina usted, Luis? que sí es esférica. Exacto, exacto, Luis. Muy bien, Luis, lo felicito. Así es. Entonces, que la luna es esférica. ¿Y eso de la luna es esférica, con qué proposición lo representamos? Con P. Con P. O sea que no P me dio lo mismo que solamente P. Esta de no es cierto que la luna no es esférica, es lo mismo decir que la luna es esférica. ¿Duda, chicos? No tienen que copiar porque aquí hay ejemplos en el libro a morir. Más un montón de cosas que van a tener que copiar de unos videos que voy a dejar. ¿Estamos, chicos? ¿Alguna duda? Ahora aquí me dice, no es cierto que Honduras no es un país con grandes problemas económicos. Conclusión, Honduras es un país con grandes problemas económicos. Entonces, así funciona la regla, miren. ¿Cómo funciona? Les voy a explicar cómo funciona ahora. Así. Fíjense acá. Fíjense ahí. Uy, perdón. Miren miren esto. Funciona en dos sentidos. Que si yo tengo una proposición con doble negación, concluyo que concluyo la proposición sin ninguna de las dos negaciones. O sea, no P da lo mismo que P. Me di a entender, chicos. ¿Tienen dudas sobre este tema? ¿Algo? Bien. Y se puede escribir al revés también, que si yo tengo P, puedo poner no P. ¿Sí o no? Cualquiera de las dos. Funciona en los dos sentidos. Si yo solo tengo P, puedo concluir no P. Y si yo tengo no P, puedo concluir solo P. ¿Cómo se llama esa ley? Ley de ¿doble qué? Negación. Ley de doble negación. ¿Y cómo la vamos a representar? Así ve, LDN. ¿Qué va a significar LDN? LDN va a significar ley de doble negación. LDN. Cuando miren ese LDN, sepa qué significa ley de doble negación. Aquí se aplicó LDN. Ley de doble negación. Preguntas. No hay preguntas. No, por Bueno. Vamos a ver. Entonces, hagamos un par de ejercicios. Miremos los ejemplos, por favor. Miren que aquí solo ponen DN también. DN. Miren cuántas premisas me dieron, cuántas premisas se necesitan para utilizar la ley de doble negación. ¿Una o dos? Solamente una. Agarramos esa una y podemos concluir. Poner doble negación si está simple. Pero podemos hacerla así también. Si tenemos una doble negación, ponerla simple, sin ninguna de las negaciones. ¿Preguntas? Y pusieron DN, que significa doble negación. ¿En dónde? ¿En qué proposición lo utilizaron? Aquí en la 1. Utilizó la 1. Ley de negación 1. Y aquí, doble negación en la proposición 1. Dudas, chicos. Ahora veamos acá.
doble negación de lo que está negado de P y Q. ¿Qué podemos hacer? Solo copiamos la proposición simple sin necesidad de la doble negación. ¿De dónde agarramos la premisa? La agarramos de la fila 1. Doble negación en la fila 1. ¿Preguntas? Veamos acá. También aquí al revés. Miren, tenemos una doble negación. Podemos concluir lo que está la proposición simple, solo eso. Y como ya no está negada, no necesitamos el paréntesis, porque ya le quitamos las dos negaciones. Pregunta, chicos. ¿Le entendieron? A la ley de doble negación. Sí, profe. Vamos a la siguiente entonces. Voy a ver qué pasa después. Bien. Ahora, bueno, no está el modus tollendo tollen, que era el que quería enseñarles ahorita. Muy bien. Les voy a enseñar ahorita. Quedan 15 minutos. Y en estos 15 minutos les voy a mostrar otra ley, pero no está aquí, no aparece. La voy a mostrar ahí. ¿Miran la pantalla? Sí, va. Esta se conoce como ley de la doble negación. Perdón, esta se llama modus tollendo tollens. ¿Cómo se llama? Modus tollendo tollens. A ver, ¿alguien cómo cree que se abrevie eso? Solo se ponen las iniciales. ¿Cómo sería? MTT. Exacto, MTT. MTT significaría modus tollendo tollens. No se les olvide. Pero tenemos que llevar la secuencia, la lógica que tenga. Modus tollendo tollens. Permítame. Ojalá que puedan ver ese libro en su celular, ¿va? Esa página. Modus tollendo tollens. ¿Qué dice? Primero se la voy a explicar para que la entiendan. ¿Sí? Permítame. Bueno, miren que utilicemos la lógica, el sentido común para eso. Miren. Imaginémonos que me dicen esto. Para el modus tollendo tollens vamos a necesitar dos premisas igual. Pero necesito que todos volteen a ver aquí la pizarra. Volteen a ver y concéntrense. Cheque, ¿están concentrados ya? Bueno, pila pues. Imaginémonos que P implica Q. Hasta aquí se parece al modus ponendo ponen, ¿va? ¿Sí o no? En el modus ponendo ponen se necesita que P implique Q. Pero supongamos que no sucedió Q. A ver, el sentido común que me dice a mí, ¿qué podríamos concluir? Supongamos que P hace que suceda Q. P hace que suceda Q. Pero alguien pasó por ahí y observó que no sucedió Q. Si no sucedió Q, ¿qué podríamos concluir? ¿Que no sucedió qué? P. ¿Los demás qué opinan? Voy a repetir lo mismo. Imagine, P hace que suceda Q. Porque P implica Q. P hace que suceda Q, David. Y pasó, y nosotros nos fijamos en la línea de Dios que no pasó Q, porque mire que está negada. ¿Cómo está la Q? ¿Negada o no? Negada. No pasó Q. Y si no pasó Q, ¿qué fue realmente lo que no pasó? Conclusión. pasó. No pasó P. No P. Así de sencillo. ¿Entendieron? ¿Y a eso cómo se le llama? Modus tollendo tollens, representado con la MTT. Voy a hacer un par de ejemplos para que lo miren. O no, mejor no lo hago y me voy al libro de un solo y miremoslos en el libro. Miremos en el libro. Miremos. Vamos a ver acá. Fíjense aquí. R implica no S. Luisito, ponga las pilas. Mire, yo sé que usted es bien inteligente. Yo me he fijado que usted es bien inteligente.
Entonces no desaprovecha la inteligencia que usted tiene. Me daría mucho pesar a mí. No sé usted, va, pero a mí me daría pesar. Bien, miren. R implica no S y no sucedió S. Podemos hacer una nueva proposición y realmente no sucedió ¿qué? No sucedió ver. No sucedió R. Pero ¿en dónde utilizamos eso? Utilizamos el modus tollendo tollens, ¿en dónde? En la proposición 1 y en la proposición 2. Bien, veamos acá. Miren aquí. Q y R implican S. Ya no solo Q, sino que los dos. Q y R van a implicar ¿a quién? Van a implicar a S. O sea que va a suceder S. Pero no sucedió S. Entonces no sucedió ¿quién? No sucedió Q y R. Profe, pero es que es bien fácil, tranquilos, tranquilos. Yo sé que ahorita estamos como acostumbrándonos. Ahorita lo que estoy haciendo ya es condicionándolos para lo que viene. Porque lo que viene es fuerte. Entonces necesito alta concentración. Ahorita los estoy acostumbrando. Vea, P implica no qué, No Q. no Q. Y no sucedió el qué. Q. No sucedió el No Q. no Q, exacto. No sucedió no Q. O sea, aquí lo importante es que tengamos negado lo que tenemos en el consecuente. ¿Qué tenemos en el consecuente? No Q. Por ejemplo, podríamos utilizar nosotros el modus tollendo tollen así, solo con una negación, así. ¿Lo podemos utilizar así? ¿Qué es lo que No. tiene, pregunta, ¿qué es lo que tiene que estar negado? ¿El antecedente o el consecuente? El Consecuente. consecuente. El consecuente, vamos a ver. ¿El consecuente quién es en este caso? No Q. Q. ¿Qué tengo que hacer con ese no Q? Negarlo. Todo lo que Todo. tenga en el consecuente tengo que negarlo para poder utilizar el modus tollendo tollens. Si no, no puedo utilizarlo. Pregunta, ¿está negado el consecuente? Sí. Sí, muy bien. Entonces podemos decir que no ocurrió P. Veamos aquí. No P o no Q implica R y no S. ¿Qué tengo que hacer con todo esto? Tiene que estar como todo el consecuente. Negado. Pregunta, ¿he negado todo el consecuente? Sí. Sí. Por lo tanto, voy a negar todo el qué, todo el antecedente. Voy a negar todo el antecedente. ¿Está negado todo el antecedente? Sí. Sí. Cheque. Véanlo de esa forma también. Porque más adelante, mire, se van a armar unas cosas que va a ser de otro nivel. Y si usted no está preparado por estas cosas, bueno, mire aquí. Voy a hacer este ejercicio. Si queda tiempo, a ver si queda tiempo. 10:48, quedan 10 minutos. En esos 10 minutos vamos a hacer este ejemplo. ¿Sí? ¿Qué ejemplo? Lo vamos a hacer nosotros así, para que miren ustedes cómo se trabaja esto. Esta pizarra se la puede dejar también en Classroom. Muy bien. Pongan atención y lo vamos a ver sin ver el libro. Cheque. ¿Qué me piden ahí demostrar? No qué. No qué. No Q. No Q. ¿Qué nos piden demostrar? No, R. No eres. Yo no sé cómo, pero tenemos que llegar a ese resultado a través de las leyes que nosotros conocemos. Vamos a crear nuevas premisas y el resultado final tiene que ser ese, pero utilizando las reglas que nosotros conocemos hasta ahora. Pregunta, ¿qué podemos utilizar por ahora? Modus poniendo ponens, modus tollendo tollens, ley de la doble negación. Vamos a ver, podemos utilizar modus poniendo ponens en algún lugar. ¿En qué líneas podemos utilizar el modus poniendo ponens? Y si no podemos utilizar el modus poniendo ponens, podemos utilizar el modus tollendo tollens en algún lado. Profesor, Ajá. el modus poniendo ponens en la 1 y 2. En la 1 y 2. ¿Podemos utilizar el modus poniendo ponens en la 1 y 2? ¿O el modus tollendo tollens? ¿Cuál de las dos?
dense el que dice usted. ¿Cuál vamos a utilizar en la 1 y la 2? ¿El modus ponendo ponens o el modus tollendo tollens? El modo tollendus tollens. Exacto. El modus ponendo ponen es esta. P implica Q. Tiene que suceder el antecedente para concluir Q. Ese es el MPP, modus ponendo ponens. El modus tollendo tollens, MTT, es la misma. Al principio es parecida. P implica Q. Mire, la proposición 1 es la misma en ambas situaciones. Donde cambia es en la proposición 2, que aquí tiene que suceder el antecedente. Aquí no, aquí si se niega el consecuente fue que no pasó el antecedente. Entonces, ¿cuál de los dos vamos a utilizar? ¿El modus ponendo ponens o el modus tollendo tollens? ¿Y en dónde? En la 1 y la 2, ¿qué podemos utilizar? ¿Modus tollendo tollens o modus ponendo ponens? Modo tollendus tollens. Sí, vamos a concluir que si P implica Q y no sucedió Q, ¿no sucedió qué entonces? No sucedió P. No sucedió P. Y tenemos que ponerlo aquí. ¿De dónde salió eso? Del modus tollendo tollens. ¿De qué premisas? De la 1 y de la 2. 2. Muy bien, ya llegamos al resultado. ¿No va? No. No, muy bien. No hay dos. Otra forma de escribir la negación es como una línea así, cuadradita, es lo mismo. Muy bien. Bueno, creemos las 5. Tenemos que llegar a este resultado a puras reglas. ¿Qué podemos utilizar ahora? Ya utilizamos la 1 y la 2. Se pueden volver a usar, pero ¿cuáles podemos utilizar ahora? Podemos utilizar la 4 también. La 4 es una nueva que acabamos de crear nosotros. Se puede utilizar. Lo que nosotros vamos haciendo lo podemos utilizar. ¿Ya lo vieron? ¿No? Luis, qué podemos utilizar? Ya utilizamos el modus tollendo tollens. ¿Qué podemos utilizar ahora? Chicos, ¿me escuchan? Profe, no le escucha muy bien la voz, se entrecortado. Ah, ya, con razón. Bueno, les vuelvo a compartir. ¿Miran? Ahora sí los miro. Bien. ¿Qué podemos utilizar ahora? Ya utilizamos el modus tollendo tollens en la 1 y la 2. Podemos utilizar 1 y 3, o podemos utilizar 1 y 4, podemos utilizar 3 y 4. ¿Qué podemos utilizar? 2 y 4. 2 y 4. Vamos a ver. 2 con 2 y 4, ¿qué podemos utilizar? ¿Hay alguna regla que tengamos no Q y no P? Ah, no. No. Pues, no. En ambas, en modus tollendo tollens y en modus ponendo ponens se necesita una implicación, ¿ves? Miren. Se necesita una implicación. Te podemos utilizar Profe, la 1 y la 3. la 1 y la 3. La 1 y la 3. En la 1 y la 3 tenemos dos implicaciones. Pregunta, hasta ahorita tenemos reglas para que tengan dos implicaciones. No. En las dos, no tenemos. Profesor, Podemos, ajá, la 3 y la 4. la 3 y la 4. Veamos entre la 3 y la 4. Veamos, dice, no P implica R. Y tenemos que sucedió que, no que, No P. no P. No P. Pregunta, ¿a cuál de las dos se parece? ¿A cuál de las dos reglas se parece esta? No P implica no R y sucedió no P. ¿A cuál de las dos se parece? ¿A esta o a esta? Al modus tollendo tollens. Al modus tollendo tollens. Vamos a ver. En el modus tollendo tollens dice que P implica Q y no sucedió Q, no sucedió el consecuente. Eso dice acá. Que no P implica R, entonces tenemos no R. ¿Cuál estamos aplicando ahí? Veamos aquí. P implica ¿qué?
Q, Q. Y sucedió P. P, Concluimos que Cuba. Ajá. ¿Qué tiene que suceder? El antecedente. Si sucede, si el antecedente es lo mismo que esta proposición, ¿qué concluimos? y concluimos, Q. Q, exacto. Muy bien. Pregunta, ¿hay algo que sea parecido ahí? Sí. El antecedente va. Si el antecedente coincide con esto, ¿qué podemos concluir entonces? Según ahí el modus ponens, perdón, el modus ponens. Concluimos que Que no P y tenemos no P implican, no P AR. implica, R, exacto. Esa sería la conclusión. R. ¿Alguna duda, chicos? ¿En dónde utilizamos eso? ¿Por qué concluimos R? Porque cuando los antecedentes son los mismos, con esta proposición concluimos el consecuente. Aquí decimos, el antecedente es el mismo, concluimos el consecuente. ¿Quién es el consecuente? R. R. Por lo tanto, el consecuente, concluimos el consecuente R. ¿Cómo lo hicimos? Con el MPP. Modus ponendo ponens. ¿En qué líneas? En la 3 y en la 4. ¿Dudas, Luis y David? ¿Alguna duda? estoy entendiendo por los momentos, profe. Muy bien. Pregunta, ¿ya llegamos al resultado? No, No. Pero ya tenemos R, que se parece. A ver, recordemos la ley de doble negación. ¿Cómo funciona la ley de doble negación? Que si yo tengo una negación de algo que está negado, de va a ser, negarlo otra vez. va a ser lo mismo que esa proposición sin negarse. Y viceversa. Si tenemos una proposición P, podemos escribirla como la proposición negada 2 veces. ¿Cuál de las dos formas me conviene a mí en este ejemplo del final? Que solo tengo R. ¿La 1 o la 2? La 2. La 2. Que si yo tengo una proposición simple, lo puedo escribir como una doble Negación. negación. La proposición 6, pues esta R la puedo poner como una doble negación. ¿En dónde utilizamos esa doble negación? ¿En qué proposición? En la 5. ¿Cómo se llama esto? Doble negación. ¿En qué proposición? En la 5. ¿Tienen dudas, chicos? Ahora, pregunto, ¿ya llegamos al resultado que queríamos? ¿Lo logramos demostrar? Sí. Llegamos a un resultado que ya... ¿Entendieron cómo se trabaja estos ejercicios? Eso es para la gente que piensa que en matemáticas solo son números, ¿va? Profe, pero esto es lógica, sí, que lógica es una rama de las matemáticas. Y no es cierto, no es cierto que en las matemáticas solo son números. Hay muchas, muchas otras cosas más. Bien, jóvenes, eso es todo por el día de hoy. Antes de, de cambiar de hora, quiero mostrarles algo. Miren, aquí hay una lista de reproducción. En esta lista de reproducción están los temas explicados. Para que haya gente que no... Permítame, voy a grabar.